Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 431, la heladera. Comillas, ¿quiénes son esos niños? Por lo visto, son niños que Lueran, la secretaria del almirante Amirius, trajo de fuera para cazar ratas. Ah, y el hombre que lo sigue es el propio Lueran. Es una de las personas clave con las que tendrás que tratar en los próximos días. ¿Contratar niños para cazar ratas? ¿No es eso un poco ridículo? No me quedaba otra opción. Hasta hoy, nunca había oído hablar de nadie en Bayan que se especializara en atrapar ratas, dijo Bill con una sonrisa de resignación. Aún así, parece que sí saben lo que hacen. TSK. Solo espero que Edward no esté tramando algo en secreto otra vez. Cuando Klein miró a Lilith, también pareció percibir la mirada. Con curiosidad, giró la cabeza, pero solo alcanzó a ver dos figuras que se alejaban. Comíllase, era Klein. ¿Qué hace aquí? Mientras tanto, Isabella metió la rata en una bolsa de red. Lilith, ¿qué estás mirando? Nada. Entonces vayamos a otro sitio. Está bien. Lilith alzó la mano y señaló, comillas, vayamos por ahí. En otro lugar, tras tan solo 2 minutos de espera, Bill condujo a Klein al estudio. El almirante Amirius estaba sentado detrás de un escritorio, escribiendo. Vestía un uniforme de almirante naval de color azul oscuro, que desprendía una aura de autoridad indiscutible. Al oír pasos, alzó la vista y fijó la mirada en Klein. Su mirada transmitía una presión y un peso indescriptibles. Con voz desprovista de emoción, preguntó, comillas, Herman Sparrow. Klein no reaccionó mucho, pero Bill ya estaba sudando a mares. Antes de que pudiera decir nada, la voz de Herman, tranquila e idéntica en tono, respondió, lo soy. No, tú no eres Herman Sparrow. Las pupilas de Bill se contrajeron. Se volvió hacia Klein con incredulidad, maldiciendo a Elland en su interior. Ya era bastante malo que me dijeras que consiguiera que Herman se hiciera pasar por el almirante. Pero encima me trajiste un Herman falso. Esta vez estoy muerto. Klein, por otro lado, podía sentir una presión intensa, casi forzada a confesar, por parte del semidios que tenía delante. Aún así, respondió con serenidad, lo soy. Los dos hombres cruzaron miradas en silencio por un instante antes de que Amirius asintiera. Entonces tú servirás. Bild. A continuación, Amirius le explicó brevemente a Klein lo que haría durante los próximos días y le hizo firmar un contrato. Tras intercambiar sus prendas, Klein se convirtió oficialmente en el almirante Amirius. Mientras tanto, Lilith y los otros 4 niños habían rodeado la inmensa mansión del gobernador, con sus redes ahora repletas de ratas, tan densas que ponían los pelos de punta. Si esto hubiera ocurrido antes del ascenso de Lilith a la secuencia 7, habría estado encantada. Pero ahora, no sentía nada en particular. ¿No deberíamos revisar también esa habitación? Preguntó, señalando una casa lujosamente decorada. La secretaria rubia, Lueran, respondió, hoy no es necesario. La señora de adentro se asustó anoche y aún se está recuperando. Pero, estoy seguro de que hay ratas cerca. Lueran le entregó un billete de 10 libras. Su trabajo ha terminado. Este es su pago. Isabella lo aceptó encantada. Comillas, gracias. Tiró del brazo de Lilith. Vamos, vámonos a casa. Pero Lilith no dejaba de mirar hacia atrás, hacia la casa. Tenía una extraña sensación, como si hubiera algo dentro. Lilith, llevamos horas cazando ratas. Todos estamos cansados y hambrientos. Observó a los demás. Aunque todos estaban entusiasmados con la recompensa de 10 libras, su cansancio seguía siendo evidente. Coma bien. Lueran, que había estado trabajando todo el día y casi toda la noche, acompañó a los niños fuera de la mansión. Solo entonces el secretario se dirigió finalmente al despacho del almirante para informar. En ese mismo instante, en la habitación de la amante del almirante Amirius, una mujer vestida de negro permanecía sentada en silencio en el sofá. En su mano sostenía un collar con un colgante del tamaño de un nudillo, completamente negro y con forma de cuerno de rinoceronte en miniatura. Miró a la mujer acurrucada en la esquina de la cama y le preguntó con ligereza, comillas, ¿de dónde sacaste este collar? Coma, era un regalo de mi madre. Ella dijo, que si lo usaba, el almirante me querría más, que podría tener un hijo suyo. G. La mujer vestida de negro, Krismona, sonrió levemente.
Un objeto contaminado por el árbol madre del deseo sin duda te ayudará a concebir. Desafortunadamente, el resultado puede no ser exactamente lo que imaginas. Me lo llevo. En cuanto a esta noche, te olvidarás por completo de haberme visto. La mujer en la cama cayó inmediatamente en un sueño profundo. Crismona apretó con más fuerza el colgante. Comillas, ¿por qué me dijo Judith que fuera a ver a Lilith? ¿Acaso ya sabía algo? ¿Pero por qué el árbol madre del deseo atacaría a Lilith? ¿Acaso busca a Edward? ¿O es solo una coincidencia? Coincidencia. No es una buena palabra en absoluto. Crismona suspiró y desapareció. Backlund, en la residencia del Dr. Aaron. Desde que Edward y Klein se marcharon de Backlund, Bill sentía que su vida se había vuelto de repente fácil y dichosa. No más preocupaciones por esos problemas engorrosos. Simplemente estar tumbado descansando todos los días, leyendo libros, leyendo periódicos y comiendo helado. Pura felicidad. Últimamente he estado comiendo helado demasiado seguido. Ya me estoy cansando de estos sabores. Le enviaré un mensaje a Audrey más tarde para que le diga a su chef que invente algunos nuevos. Dejó a un lado, con indiferencia, el tazón de helado a medio comer y cogió un ejemplar del Backlund Morning Post. Comillas esta serie de movimientos de Jorge III últimamente, que estará tramando otra vez. ¿De verdad cree que al sacar a relucir la característica Beyonder del Conquistador podrá obtener el apoyo total de la secta demoníaca? ¿O simplemente actúa por desesperación? Apoyó la barbilla en una mano. Ese dado. Quizás sea hora de recuperarlo. Al pensar en ello, su carita se arrugó de repente en un gesto de enfado. Giró la cabeza hacia atrás. No me alegra en absoluto verle, señor Edward. Edward, sonriendo con los ojos entrecerrados, se quitó el sombrero e hizo una pequeña reverencia. Nunca antes había tenido la oportunidad de darte las gracias, Bill. Me das las gracias. Al final, dejaste que esa estúpida serpiente te arrastrara de vuelta a la tierra olvidada de los dioses, ¿verdad? Pero estoy seguro de que no habría salido ileso sin tu ayuda entre bastidores. Comillas TCH. Bill resopló con desdén. Y aún recuerdo haberte preguntado, a través de ese espejo, si aceptarías que tu propio hijo hubiera nacido inteligente, y te negaste sin dudarlo un instante. Solo pensarlo lo enfurecía. Yo, un ángel de secuencia 1, la serpiente de Mercurio con un 50% de probabilidad de convertirse en un dios. Yo quería ser tu hijo, y me rechazaste sin pestañear. Bueno, está bien, fue a través del espejo, y la pregunta era indirecta. Muy bien, dime a qué viniste. No creo que hayas venido únicamente a darme las gracias. El rostro de Edward se tornó serio. Adán dijo, puede que pronto me encuentre con ciertas situaciones en las que necesite el favor del destino. Y de todas las personas que conozco, eres la única conectada con el destino. Bill hizo un puchero. Comillas, ¿y qué hay de esa estúpida serpiente Ouroboros? No lo conozco, y además, él sigue atrapado en la tierra desolada de los dioses. Comillas, ¿y me conoces? Edward respondió sin dudarlo, comillas, me resulta muy familiar. Desvergonzado. Bill resopló, comillas, dijo él, ¿cómo conceder este favor del destino? No, aparte de necesitar el favor del destino, no dijo nada más. Entonces yo tampoco sé cómo ayudarte. ¿Qué? ¿Esperas que te siga a todas partes, deseándote buena suerte constantemente? Bill volvió a hacer pucheros. Ya te lo dije, ni siquiera yo puedo atraer la buena suerte indefinidamente. Si pudiera, ya me habría convertido en el destino mismo. Se rascó la cabeza con frustración, y de repente se quedó paralizado al ocurrírsele una idea. Lo tengo. Bill le dedicó a Edward una leve sonrisa. Ve a ver a Oravi y busca a Ricciardo, él te dará algo. Edward no tenía ninguna idea del nombre Ricciardo, pero por su conocimiento de los acontecimientos originales, se dio cuenta de que aquello de lo que Bill hablaba era casi con toda seguridad el dado, la singularidad del camino del destino. Aún así, fingió ignorancia y preguntó, comillas, ¿qué es? Lo sabrás cuando llegues. Muy bien, entonces gracias de antemano. Bill hizo un gesto con la mano. Que la heladera me prepare más sabores nuevos. ¿La vendedora de helados, Audrey? Definitivamente. Cuando la figura de Edward desapareció de la vista, Bill se cruzó de brazos y resopló. Tal como lo imaginaba, este mocoso solo viene a mí cuando necesita algo. Entonces soltó una risita. Pero eso también está bien, al fin y al cabo, es de uso mutuo. Tras abandonar la casa del Dr. Aaron, Edward fue a ver a Priscilla, o más precisamente, a Medici. Cuando llegó,
Priscila estaba de pie sobre una mesa, con las mangas remangadas, dando instrucciones a los miembros de la Orden Aurora mientras ordenaban la casa. Bajo su mando, toda la multitud claramente no tenía ni idea de lo que hacía. En un momento corrían hacia el este, al siguiente caminaban hacia el oeste. El lugar era un completo desastre. Priscila, ¿qué estás haciendo? Comillas, hermano mayor Edward, estás aquí. Bajó de la mesa con un ligero salto. Comillas, ¿vienes a asistir a la primera reunión que organizo? Oh. Edward recordó entonces que ella lo había mencionado en el club del tarot. Él asintió. Así es, y también necesito hablar con Lord Medici sobre algo. TCH, mentirle a un niño. ¿Qué clase? Se oí una voz desdeñosa cuando apareció la figura de Medici, con esa misma mirada desinhibida, fría y arrogante. Priscila resopló, mi hermano mayor, Edward, jamás me mentiría, a diferencia de ti, que no puedes decir ni una sola palabra de verdad. Comillas, estás poniendo a prueba mi paciencia. Señor Medici, dijo Eduardo en voz baja, tengo buenas noticias para usted. ¿Buenas noticias?, preguntó Medici con frialdad. ¿Adán ha muerto? Capítulo 432, ¿qué está pasando realmente con el apocalipsis? Edward quedó momentáneamente sin palabras, incapaz de discernir si estaba hablando de pasada o si realmente lo sabía de antemano. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? Medici arqueó una ceja. Comillas, no me digas que Adán realmente ha muerto. Él afirma que está muerto. Comillas, reclamaciones, si estás muerto, estás muerto. ¿Qué hay que reclamar al respecto? Es así. Edward relató a Medici su encuentro con Adán en la isla primitiva, omitiendo, por supuesto, cualquier mención a la fusión. Al fin y al cabo, Medici aún desconocía que el Adán que lo había engañado y cocinado junto con otros dos en una misma olla era, en realidad, el mismo señor al que una vez había adorado y seguido. Contarle la muerte de Adán era simplemente una forma de ver si Medici podía revelar algo más sobre los planes de Adán. Comillas, ¿qué opinas al respecto? Ja. ¿Mi opinión? Medici soltó una carcajada. Mi opinión es que, murió demasiado tarde. Tras una pausa, la sonrisa desapareció de su rostro. Pero, sigo sin creérmelo. Lleva tantos años tramando algo. Es imposible que muera tan fácilmente. O te está tomando el pelo, o hay algún plan más complejo detrás de todo esto. Comillas, ¿y si asumimos por ahora que Adán realmente está muerto? Ni idea. Medici negó con la cabeza. Comillas, ¿cómo podría yo comprender lo que pasa por la mente de un loco? ¿Has oído hablar alguna vez de que Adán colaborara con el Señor? Quizás también con la participación del Señor Dor. Comillas, ¿cómo podrían colaborar alguna vez? Edward sintió una punzada de decepción, así que Medici tampoco sabía nada de los verdaderos planes de Adán ni del verdadero creador. Bueno, con razón lo habían metido tan fácilmente en ese lío. Pensándolo así, este tipo, en realidad daba bastante lástima. El amo al que había sido leal no parecía confiar mucho en él. Una vena se le hinchó en la frente a Medici mientras miraba fijamente a Edward. Comillas, ¿qué te pasa con esa mirada? Nada, gracias, señor Medici. Edward se dirigió entonces a Priscila. Priscila, ¿cuándo es tu reunión? Su rostro se iluminó. Comillas, en 2 días. Ya envié las invitaciones como siempre. Vendrás, ¿verdad, hermano mayor Edward? Comillas, lo haré. Comillas, excelente. Entonces me retiro por ahora. Nos vemos mañana, Priscila, y a usted también, Lord Medici. Edward estaba a punto de teletransportarse cuando. Oye, chico, exclamó Medici de repente, pareces bastante seguro de que Adán está muerto. ¿Por qué? Todavía no puedo decírtelo. Pu. Comillas, bien. Entonces dime dónde está la última característica del conquistador y la singularidad del sacerdote rojo. Edward pensó un momento. Comillas, ¿y qué me ofrecerás a cambio? Medici lo miró sin expresión. Te prometo que te ayudaré con una cosa, lo que sea, incluso si eso significa ir en contra de un dios. Me da la impresión de que estás mintiendo. Medici no respondió, simplemente continuó observándolo en silencio. La última característica de conquistador debería estar en algún lugar debajo de Trier. Puedes intentar conseguirla tú mismo. Tras un instante, Edward añadió, en cuanto a su singularidad, supongo que se trata del artefacto sellado 001, que actualmente está en manos de las iglesias ortodoxas. Si te atreves, puedes intentar conseguirlo tú mismo. Comillas, Trier subterráneo, y artefacto sellado 001. Medici murmuró para sí mismo. Por sí solo, sería casi imposible obtener cualquiera de esas dos cosas.
Por otro lado, a los demás que compiten por ellos les resultaría igual de difícil. La guerra se acerca cada vez más. Detrás de este campo de batalla, podría haber otra figura además de Adam. ¿Podría ella también estar intentando usar esta guerra para ascender al rango de sacerdote rojo? Debería luchar contra ella por ello. Más tarde, Edward volvió a pasar por casa de Audrey para contarle sus experiencias recientes, y a su vez, Audrey le contó sobre su viaje al puerto de Pritz para ayudar a Force unos días antes. Tras escuchar, Edward se cubrió el rostro, sin palabras. ¡Qué desastre! Y luego. A este paso, Force probablemente no tenía ninguna posibilidad de unirse a la familia Abraham. Ni siquiera había comenzado su aprendizaje formalmente, y ya había golpeado a su posible maestro, lo había atado y lo había amenazado con una navaja. Increíble. Luego cenamos juntos, dijo Audrey, aún riendo, pero ya se pueden imaginar el ambiente en la mesa. Por suerte, después de la cena, Force y el señor Dorian intercambiaron información de contacto. Después de esto, bueno, tal vez se mantengan en contacto de vez en cuando. Audrey preguntó de repente con curiosidad, comillas en el futuro que viste, ¿la señorita Force también actuaba así? No, su primer encuentro debería haber sido bastante agradable. Tras un periodo de contacto, Dorian acabó aceptando a Force como su alumno. Audrey se tapó la boca sorprendida. Comillas entonces, Force golpeó a su futura maestra. Con una maniobra así, puede que ni siquiera acaben siendo profesor y alumno. Ah, eso sería una gran pérdida para la señorita Force. Exacto. Con Dorian como maestro y el apoyo de la familia Abraham, el camino de Force para convertirse en ángel habría estado prácticamente garantizado. Ahora, no tanto. Ah, claro. Audrey recordó algo. Ese santo de los secretos al que cazaste, Botis, no se decía que era un traidor a la familia Abraham. Antes mencionaste que con su cabeza, tal vez podrías intercambiarla por algo de ellos. No se trata solo de la cabeza de Botis. Más valioso aún es ese artefacto sellado, la caja de los grandes antiguos, respondió Edward. Pero después de todo lo que ha pasado la familia Abraham durante estos años, están como pájaros asustados. Si apareciera con ambas cosas, solo conseguiría que sospecharan aún más. En la línea temporal original, Dorian casi se dejó intimidar por Force. En ese momento, ya confiaba mucho en ella, así que, tras una lucha interna, se envenenó preventivamente, arriesgando su propia vida por ella. Desde el punto de vista del lector, tal vez eso pareciera innecesario, pero muchas veces, la razón por la que no puedes comprender a alguien es simplemente porque nunca has vivido lo que esa persona ha vivido y, por lo tanto, no puedes empatizar de verdad. Un momento, Edward se quedó paralizado de repente. Laurence dijo una vez que si descubría la razón de la resurrección de Christine, me llevaría con una amiga suya para conseguir la fórmula de la siguiente poción de aprendiz. ¿Podría esa amiga ser Dorian? Si ese fuera el caso, Dorian ya debería haber oído hablar de él y tal vez no estaría tan receloso. Podría haber dejado que Force tanteara el terreno sutilmente primero. Audrey preguntó de repente, por cierto, ¿cómo pudiste permitir que Lilith se fuera de aventura sola esta vez? En mi opinión, siempre has sido del tipo que sobreprotege a sus seres queridos con la excusa de que es por tu propio bien. Oh. Edward parecía un poco avergonzado. En realidad, he tenido a Phoenix con ella todo el tiempo. Eso todavía cuenta como progreso. Haces que parezca que soy un patriarca testarudo y anticuado. Audrey entrecerró los ojos. Comillas me equivoco. Comillas ejem. En la última reunión de tarot, mencionaste que volverías a reunirte con los alquimistas de la psicología después. Edward cambió rápidamente de tema. Así es, Audrey asintió, con una expresión algo dubitativa. Esa señorita Altía, es extraña, parece que me ha tomado como su asistente. Al reconstruir la sucursal de Backlund de los alquimistas de la psicología, aparte de darme una dirección general, me ha encomendado todo el trabajo práctico. Edward se sorprendió. Entonces, ahora eres el líder de facto de la sucursal de Backlund. Líder, incluyéndome a mí y a Altía, la rama de Backlund solo tiene 3 miembros y medio, el medio es Glain, que todavía está en periodo de prueba. Realmente no puedo decir qué es exactamente lo que está tramando. Edward pensó por un momento. Comillas podría ser, que simplemente esté holgazaneando. Coma imposible, ¿verdad? Es una semidiosa de la senda del espectador de la secuencia 4, enviada aquí por sus superiores con una tarea importante. Edward dijo,
Por lo que sé, además del presidente, los alquimistas de la psicología tienen 7 miembros en el consejo. Cada uno tiene un nombre en clave: orgullo, ira, envidia, pereza, avaricia, gula y lujuria. Si no hay sorpresas, la altía que mencionaste es la que tiene el nombre en clave pereza. Por supuesto, los nombres en clave no siempre coinciden con la personalidad real de una persona, pero a veces sí. Audrey se dio cuenta de repente, comillas, así que estás diciendo que esta pereza podría ser simplemente vaga por naturaleza. Eso coincide con la impresión que tengo de ella hasta ahora. Tómalo simplemente como referencia, pero como ya he dicho antes, cuando trates con miembros de los alquimistas de la psicología, siempre ten cuidado. Comillas, comprendido. En realidad, la mayor parte del tiempo, los alquimistas de la psicología eran más bien una organización académica informal, donde las acciones de sus miembros generalmente los representaban solo a ellos mismos. Pero dado que Adán estaba detrás de ella, era imposible que estuviera libre de su influencia. Ahora que Adán estaba muerto, ¿qué cambios experimentarían los alquimistas de la psicología? ¿Podría el comportamiento actual de Slot estar relacionado con la muerte de Adán? En ese momento, Edward notó que Audrey le sonreía con una expresión aturdida. Le dio un ligero golpecito en la frente. Comillas, ¿de qué te ríes? Audrey contó con los dedos. Acabo de darme cuenta de que casi todos los tesoros que el señor Fall posee actualmente, la carta del emperador negro, la carta del sacerdote rojo, el cetro del dios del mar y, más recientemente, la carta del tirano, fueron ofrecidos por ti o están relacionados contigo. Eres increíble. Edward tosió. Simplemente utilicé mi conocimiento del futuro para adelantarme en algunas cosas, eso es todo. Pero al final, es cierto que has sido de gran ayuda para que el señor tonto recuperara sus fuerzas. Cuando él se recupere por completo algún día y salve al mundo, serás el héroe número 1. Sus palabras inevitablemente le trajeron a la mente a Edward lo que Adam había dicho antes de morir, que él había elegido la muerte para luchar contra el apocalipsis. ¿Pero por qué? ¿Qué había cambiado, en el apocalipsis? Capítulo 433, el almirante Amirius no debería culparme, ¿verdad? En una pensión sin pretensiones en Bayham, Roy King, de la Escuela de Pensamiento de la Vida, estaba sentado junto a la ventana con una jarra de cerveza en la mano, bebiendo mientras admiraba la luna carmesí que colgaba en el cielo esa noche. Tras semanas viviendo con miedo, por fin pudo respirar aliviado. Desde que su maestro le confió ese peculiar dado, Roy había estado nervioso. Por un lado, temía que el dado sacara un número pequeño y trajera la desgracia; por otro, temía que alguien que lo codiciara lo atrapara y se lo robara, frustrando así las esperanzas de su maestro. Por suerte, tras toparse con aquel pirata llamado Alger, su suerte cambió para mejor. Desde entonces, los dados, que siempre conspiraban para matarlo, no habían sacado menos de un 4, lo que le permitió pasar una época relativamente tranquila en Bayham, siempre y cuando no intentara tomar un barco de pasajeros a la isla de Orabi. Cada vez que iba a los muelles, el dado giraba salvajemente en su bolsillo, amenazando con sacar un 1. Fue entonces cuando Roy King lo tuvo claro: este dado, ese artefacto sellado, tenía voluntad propia. Así que solo le quedaba esperar a que llegara su discípulo para entregarle el dado y que se lo llevara a Orabi. No es que quisiera endosarle el problema a su propio discípulo, pero el destino lo dejaba claro, solo él podía llevar a cabo esa tarea. Y hoy, Roy King finalmente le había pasado el testigo a su discípulo, Darkwill. Al fin liberándose de la carga, exhaló aliviado. El vino de sangre de Sonia realmente sabe tan bien como dicen. Se bebió el trago carmesí de un solo trago, exhaló un suspiro de satisfacción y pensó: incluso si me atrapan ahora, ya no hay nada de qué preocuparse. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Roy King sonrió levemente. Adelante. La puerta se abrió con un crujido. Entró una figura regordeta, vestida con la túnica larga y negra de un curandero rural. Parecía tener unos 30 años, con cabello negro, ojos marrones, rostro redondo, complexión robusta y un búho de ojos saltones posado en su hombro. En el momento en que Roy lo vio, casi se le salen los ojos de las órbitas. Comillas, Darkwill, ¿qué haces aquí? El boticario regordete se rascó la cabeza confundido. ¿No se suponía que debía venir? Eso no es todo. ¿Cómo me encontraste? Estaba pasando por allí, te vi bebiendo en la ventana y pensé en entrar a saludar. Roy King. Su rostro se ensombreció. ¿No te dije que fueras directamente a Orabi después de conseguirlo? ¿Por qué me buscas? Darkwill murmuró: bueno, fui a la tienda que me dijiste,
Pero el tipo de allí quería 10 libras de oro por el dado. Salí de casa con tanta prisa esta vez. No tengo ese dinero. Y no mencionaste en tu carta que tendría que pagar. Mientras hablaba, dirigió una mirada culpable al búho que tenía sobre el hombro, todo su dinero se había invertido en criarlo. Roy King dejó escapar un largo suspiro de alivio. Entonces, no te tocó el dado, ¿verdad? Por supuesto, comillas. El boticario regordete esbozó una sonrisa triunfal. Para nada. Jaja, ¿quién soy yo? Un boticario experimentado. En cuanto vi al tendero, supe que tenía problemas renales. Le di unas pastillas y me perdonó las 10 libras. No te preocupes, viejo, lo manejé perfectamente. Sacó de su abrigo un delicado joyero. Aquí está el dado, sano y salvo. Roy King casi se desmaya en el acto. Por fin me deshice de él, y tú me lo traes de vuelta. Agarró la caja y la abrió, dentro, el dado mostraba un 6. No es de extrañar que este mocoso lo encontrara tan fácilmente. Hacer clic. El dado tembló, se volcó y el número cambió de 6 a 2. En ese instante, a Roy King se le erizó todo el vello del cuerpo, salió corriendo hacia la puerta. Darkwill estaba desconcertado. Comillas, ¿qué te pasa, viejo? Si no quieres morir o que te atrapen, corre, esta vez me has metido en un buen lío. El maestro y el discípulo apenas habían salido por la puerta cuando se toparon con 2 soldados que realizaban una patrulla nocturna. Su aspecto de pánico despertó sospechas de inmediato. Comillas, ustedes dos, deténganse ahí para la inspección, ladró un soldado. Roy King ni siquiera pensó en detenerse, corrió más rápido. Comillas alto, ustedes dos, paren. Un soldado gritó mientras el otro sacó un silbato y dio un fuerte toque. La paz de Bayam se había roto. En la residencia del gobernador. La primera noche de Klein haciéndose pasar por el almirante Amirius fue mucho más tranquila de lo que esperaba. La amante del almirante había sido mordida por una rata y descansaba en sus aposentos, lo que le evitó a Klein la molestia de atenderla. El secretario Lueran solo había pasado a informar sobre el progreso de la captura de ratas y no había hablado mucho con él. Siguiendo la rutina habitual de Amirius, Klein trabajó en el estudio hasta aproximadamente las 10 de la noche y luego se preparó para irse a la cama. Fue entonces cuando llegaron los problemas, de nuevo en la forma de su secretaria, Lueran. Comparado con antes, su cabello estaba notablemente más despeinado, lo que sugería que ya se había acostado y lo habían despertado sobresaltado con noticias urgentes, sin siquiera haber tenido tiempo de arreglarse. Almirante, señor. Lueran entró rápidamente en el estudio. Hemos visto a Roy King. Roy King. ¿Quién es ese? Esta pregunta cruzó por la mente de Klein, pero rápidamente recordó que en la información que Amirius había dejado, solo se mencionaba brevemente que estaban buscando a ese hombre. Más allá de eso, no se había dicho nada más. Él asintió. Comillas, ¿dónde está? Coma lo perdimos. El último lugar donde lo vieron fue en la calle Tulipán. Klein dijo con voz firme, sigan buscando. Sí, almirante. La próxima vez que vengas a verme, espero que me digas que lo has atrapado. Comprendido. Klein hizo un gesto de desdén con la mano y Lueran se marchó rápidamente. Una vez que la secretaria rubia hubo avanzado lo suficiente, Klein regresó rápidamente al escritorio y sacó la información sobre Roy King, miembro de la Escuela de Pensamiento de la Vida, buscado en relación con ciertos asuntos clasificados. Efectivamente, la información era mínima. La Escuela de Pensamiento de la Vida. Klein solo sabía que era una antigua organización Beyonder con un sistema de maestro, aprendiz. Aún recordaba a aquel boticario regordete, bondadoso pero completamente incapaz de hablar correctamente, que había conocido en Backlund y que probablemente pertenecía a ese mismo grupo. Me pregunto por qué Amirius quiere arrestar a alguien de la Escuela de Pensamiento de la Vida. Ojalá no tenga que enfrentarme a esa pregunta. De lo contrario, será demasiado fácil delatarme. Auge. Un trueno resonó y un viento aullador entró a raudales por la ventana, haciendo que las páginas del estudio crujieran y se agitaran violentamente. Klein frunció el ceño. Al instante siguiente, la puerta del estudio se abrió de golpe y un hombre alto y de hombros anchos, de mediana edad, vestido con las vestiduras sacerdotales de la Iglesia de la Tormenta, entró con el rostro lleno de ira y su cuerpo irradiando una aura tempestuosa y desenfrenada. Comillas, almirante Amirius. La voz del hombre era fría. Comillas, ¿por qué retiraste repentinamente la recompensa por Herman Sparrow?
La mente de Klein funcionó rápidamente, recordando información sobre el hombre que tenía delante, cardenal de la Iglesia del Señor de las Tormentas, el verdadero gobernante del mundo Beyonder en el archipiélago de Rorstead, San Rey del Mar Han Kotman. Por supuesto, como almirante de la Armada de Loen, a Mirius no le tendría miedo. Al fin y al cabo, no existía una relación de subordinación entre ellos. Así pues, Klein respondió con serenidad, Su Eminencia Kotman, de verdad merece la pena que venga personalmente hasta aquí por algo tan insignificante como anular una recompensa. La voz de Kotman permaneció fría. Comillas, ¿por qué lo cancelaste? Lo siento, pero este es un asunto interno del ejército de Loen. No creo que requiera su aprobación, ¿verdad? A pesar de la ausencia de viento, la barba y el cabello de Kotman comenzaron a agitarse, y una presión punzante, como la de una aguja, recorrió a Klein, dificultándole la respiración. Pero Klein simplemente miró fijamente esos profundos ojos azules y no dijo nada. Coma muy bien, espero que no te arrepientas. Con los dientes apretados, Kotman escupió las palabras antes de salir de un solo paso, desapareciendo una vez más entre la tormenta y los relámpagos. Klein dejó escapar un largo suspiro. ¿Acaso el plan para suplantar a Amirius sin peligro no consistía simplemente en alojarse discretamente en la mansión del gobernador? ¿Era solo el primer día y ya un santo de la Iglesia de la Tormenta le había amenazado? Seguro, mis pies. Hablando de eso, ¿acaso sus acciones acababan de meter al almirante Amirius en problemas con el rey del mar? Espero que no me culpe. A la mañana siguiente, Edward despertó y descubrió que la digestión de su poción había avanzado un paso más. Parecía que, tras varios días de clases en línea, bastantes personas habían comprendido y asimilado realmente los conocimientos que les había impartido. Además de la satisfacción que sentía al ver cómo la poción surtía efecto, Edward también experimentó una pizca de orgullo. Al fin y al cabo, la mayor alegría de ser profesor era ver a los alumnos interiorizar lo que les habías enseñado. Después del desayuno, usó una coordenada del mundo espiritual para teletransportarse directamente al puerto de la isla Oravi. Sacando un bastón, realizó un conjuro de radiestesia. Ubicación de Ricciardo. El bastón se inclinó ligeramente, apuntando hacia una magnífica torre del reloj pintada principalmente en rojo, azul y amarillo. Exacto. En la versión original, Klein y los demás también llegaron primero a una torre del reloj. Edward dio un paso adelante y apareció a más de 10 metros de la torre. Esta vez, el bastón se inclinó de nuevo, señalando una nueva dirección. En lugar de dirigirse directamente hacia allí, siguió la indicación del bastón, bordeando la torre hacia un puente de piedra cercano. Cuando aún se encontraba a 40 o 50 metros del puente, una voz un tanto extraña gritó. Joven, si yo fuera tú, jamás me acercaría a ese puente. Edward giró la cabeza y vio a un hombre de aspecto horrible de pie en lo alto de la torre del reloj. El hombre vestía una capa negra, con las piernas claramente desiguales, un brazo grueso y el otro delgado, todo su cuerpo era grotescamente asimétrico. El campanero Carnot. Era un homúnculo creado mediante los métodos de creación de cuerpos humanos de la Iglesia de la Madre Tierra, al parecer, una de las pequeñas bromas macabras del autor original. Edward se quitó el sombrero a modo de saludo. Comillas, ¿por qué, señor? Ese puente está maldito. Cualquiera que pase por allí sufrirá una desgracia. En los últimos 2 días, 6 desgraciados se han roto las piernas o se han caído al agua y casi se ahogan. En realidad, esto se debía a que el consejero llamado Ricciardo había resultado herido, lo que provocó que sus poderes se descontrolaran. Cualquiera que entrara en un cierto rango de su alcance quedaría marcado por la mala suerte. Gracias por la advertencia, tendré cuidado. Edward se volvió a poner el sombrero y continuó su camino hacia el puente. El feo campanero murmuró, comillas HMPH, los humanos siempre son así. No intentó persuadirlo más, sino que se apoyó en la barandilla de la torre del reloj, observando en silencio, ansioso por ver qué desgracia le depararía el destino al joven. Pero entonces vio al joven rodear el puente por completo y dirigirse directamente hacia el arco que había debajo. Su expresión cambió de inmediato y bajó corriendo, cojeando rápidamente. ¿Acaso este mocoso quería matarse? Edward, sin embargo, no se lanzó imprudentemente contra el arco del puente. Se detuvo a unos metros de distancia y gritó, disculpe, está aquí el concejal Ricciardo. Desde lo más profundo del arco sombrío surgió una voz ronca. Soy yo. ¿A quién buscas? Concejal Ricciardo, su presidente me envió a recoger algo de usted. Hubo una pausa, como si el hombre de adentro estuviera sorprendido. Tras un instante,
La voz ronca respondió, llegas demasiado pronto, esa cosa aún no está en mi poder. Capítulo 434, el hogar, se ha ido. Entonces, Bill, ¿tu presidente me envió aquí para encontrarte? Desde debajo del puente se oí la voz ronca de Ricciardo. De eso no estoy seguro, quizás su excelencia tenga sus propios planes. Edward pensó un momento antes de preguntar, ¿sabes entonces dónde está eso ahora mismo? Ve a Bayam, busca a Roy King, es mi discípulo. ¿Y cómo se supone que voy a encontrarlo? Eso depende de tu suerte. De acuerdo, gracias. Edward se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Justo cuando llegó al borde del puente, vio a aquel homúnculo corriendo hacia él a toda prisa. Al ver que Edward salía ileso, el hombre se quedó paralizado de la sorpresa. ¿Estás bien? Quizás simplemente tuve suerte. De todas formas, gracias por la advertencia, señor. La razón por la que Edward se había atrevido a entrar directamente en el túnel del puente no era porque se creyera particularmente poderoso, sino porque Bill le había bendecido con buena fortuna, suficiente para contrarrestar por completo la mala suerte que le había traído el concejal Ricciardo. Esa era también la razón por la que aquel hombre había creído tan rápidamente las palabras de Edward. Adiós, amable señor. Dicho esto, la figura de Edward se desdibujó y desapareció. Vayan. Edward caminaba por la calle, intentando usar su varilla de Zaori para localizar a Roy King. Lamentablemente, el personal se limitó a permanecer erguido, negándose a inclinarse en cualquier dirección. Eso fue muy inusual. Aunque no tenía ninguna de las pertenencias personales de Roy King, con la bendición de la suerte de Bill, suficiente para encontrar al semidios consejero Ricciardo, encontrar a Roy King debería haber sido pan comido. Lo que significaba que, el dado estaba detrás de esto. Intentó adivinar la ubicación del boticario regordete, pero volvió a fracasar. Comíllase. Edward se sorprendió un poco. El hecho de que los resultados tanto del maestro como del discípulo fueran idénticos significaba que el dado no quería que encontrara a ninguno de los dos. ¿Podría ser que el boticario regordete y Roy King estuvieran juntos en este preciso instante? Eso no coincidía del todo con los acontecimientos de la historia original. Lo que le dejó con el método más sencillo, movilizar a la iglesia del dios del mar y a los contactos de la resistencia en Bayam para que ayudaran en la búsqueda. Edward regresó entonces a la mansión del gobernador. Como antes, eligió a alguien que salía a hacer un recado, se transformó en esa persona y entró sin reparos, ya que en la historia original, Roy King había sido capturado por el ejército de Loen y encarcelado allí. Lamentablemente, tras algunas averiguaciones, Edward descubrió que, si bien los militares habían tenido conocimiento del paradero de Roy King la noche anterior, no habían logrado capturarlo. Ahora, todos los puertos y salidas de Bayam habían sido sellados por los militares para impedir que Roy King escapara. Tampoco está en la mansión del gobernador. Entonces, ¿dónde podrían estar escondidos? Edward frunció el ceño con frustración. Bayam tal vez no fuera tan extenso como Backlund, pero aún así tenía el tamaño de un condado. Sin adivinación, encontrar a dos personas allí no sería fácil. Suspiro. Ojalá la resistencia pueda cumplir. Lilith se agachó junto a la puerta del dormitorio, mirando a izquierda y derecha para asegurarse de que no hubiera nadie más. Cerró la puerta en silencio, se acercó de puntillas a la cama y metió la mano debajo, tanteando. Finalmente, sus dedos encontraron una fotografía amarillenta encajada entre las tablas del suelo y el marco de la cama, la misma imagen que Isabella le había enseñado antes, una familia feliz de 3. Con el ceño fruncido, Lilith observó fijamente los rostros del hombre y la mujer de la fotografía, asegurándose de memorizarlos antes de prepararse para volver a esconder la imagen. En ese preciso instante, la puerta se abrió con un crujido. Lilith, ¿es hora de comer? ¿Qué estás haciendo? Lilith dio un respingo, escondiendo rápidamente las manos a su espalda. La señorita Lilith no estaba haciendo nada. Isabella soltó una risita. ¿Qué escondes ahí atrás? Nada, absolutamente nada. Extendió la mano derecha, mostrando la palma pálida y vacía. ¿Ver? Y la mano izquierda. Lilith rápidamente volvió a colocar su mano derecha detrás de ella y extendió la izquierda. Sigue sin haber novedades. Isabella puso las manos en las caderas. Ambas manos, fuera. Lilith infló las mejillas y luego sacó la foto. Esta. Oh, pensé que era otra cosa. Isabella se acercó, tomó la foto y sonrió. Si quieres verlo, solo dímelo. Se sentó junto a Lilith.
Comillas celoso, cuando papá venga a buscarme a Backlund, voy a sacar aún más fotos, y os llevaré a todos vosotros para que hagáis algunas también. Coma de acuerdo. Lilith vaciló un momento antes de decir en voz baja. Isabella, ayer, no, anteayer, creo que vi al hombre de esta foto. Las pupilas de Isabella se contrajeron, pero rápidamente estalló en carcajadas. Comillas imposible. Mi padre está en Backlund. ¿Cómo es posible que lo veas aquí? En realidad. Lilith exclamó, comillas no me equivoco. Quizás tu padre ya ha regresado. Comillas imposible. Es cierto. ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Si me equivoco, te pediré disculpas. Pero si tengo razón y no te encuentra, seguro que estará muy preocupado. Comillas dije que es imposible. La voz de Isabella se elevó bruscamente, haciendo que Lilith se estremeciera. Se disculpó rápidamente. Lo siento, Lilith, yo, no quiero perder el tiempo, y mi padre me dijo que en cuanto regrese de Backlund vendrá a buscarme enseguida, así que debes de haberte equivocado. Agarró la mano de Lilith y la jaló hacia la puerta. Vamos, debes tener hambre, vamos a comer. Cuando los dos llegaron a la sala, los platos ya estaban puestos en cada sitio, y los otros 3 niños estaban sirviendo la comida. Gracias a las cuantiosas ganancias del día anterior, la comida de hoy fue mucho más abundante que la noche en que Lilith llegó por primera vez. Había pan tostado hasta quedar crujiente y fragante, salchichas fritas hasta brillar y un pequeño tazón de sopa de carne y verduras para cada persona. La habitación estaba impregnada del delicioso aroma de la comida. Isabella levantó su sopa y dijo, comillas gracias a Lilith, podemos disfrutar de una comida tan deliciosa. Los demás hicieron lo mismo, alzando sus cuencos. Gracias, Lilith. Lilith sonrió, de nada soy una bruja de verdad, ¿sabes? Y si tienes algún deseo, solo dímelo, te ayudaré a hacerlo realidad. Isabella negó con la cabeza. No, estamos bastante contentos como están las cosas. Comillas eso es, no podemos permitir que Lilith use la brujería solo para cumplir nuestros deseos, si alguien se entera, sería peligroso. Debemos alcanzar nuestros sueños mediante nuestro propio esfuerzo. Comillas nuestros días sin duda irán mejorando cada vez más. Comillas así es. Durante un rato, la casa se llenó de las risas y el parloteo de los niños. De repente, se oyeron pasos apresurados desde el exterior, y al instante siguiente, 2 figuras entraron corriendo, frenéticamente, presionaron sus espaldas contra la puerta para cerrarla. No se trataba de otro que del regordete boticario de Arcuil y su maestro, Roy King. La pareja estaba a punto de suspirar de alivio cuando sintieron que alguien los observaba. Al levantar la vista, vieron a 5 niños casi adultos sentados a la mesa, mirándolos fijamente. Sus expresiones variaban, algunos estaban confundidos, otros asustados, otros enojados. Comillas, ese niño me está mirando. En ese instante, el búho que reposaba sobre el hombro de Darkwill habló con una voz que solo él podía oír. El boticario echó un vistazo y vio que una de las niñas, Lilith, miraba fijamente a su búho con una mirada extraña, como si pudiera percibir su naturaleza sobrenatural. Isabella se puso de pie entonces, hablando con una calma forzada. Caballeros, ¿por qué entraron a nuestra casa sin permiso? En el momento en que habló, los otros 3 niños inmediatamente intentaron fulminarla con la mirada con ferocidad. Comillas tu casa. El boticario quedó estupefacto. ¿Acaso no era solo una casa abandonada y en ruinas? Estaba a punto de hablar cuando Roy King se le adelantó. Lo siento, nos marchamos enseguida. Extendió la mano para abrir la puerta, pero la arrancó de cuajo de sus bisagras. Rápidamente intentó volver a colocarla en su sitio, pero en cuanto presionó, el marco se derrumbó. Darkwill se quedó estupefacto. Profesor, desmantelar la puerta de inmediato es un poco exagerado, ¿no cree? Crujido, crujido. En ese momento, se oyeron finos crujidos en las paredes que rodeaban la puerta. El búho abandonó toda precaución, batiendo sus alas y gritando, comillas fuera, este lugar está a punto de derrumbarse. El maestro y el discípulo intercambiaron una mirada y, sin dudarlo, corrieron hacia los niños atónitos. Cada uno agarró a 2 con ambas manos, pero eran 5 niños, y 4 manos simplemente no bastaban. Retumbar. El derrumbe comenzó en la puerta. Paredes, vigas, ladrillos y tejas se precipitaron hacia ellos. Comillas ve tú primero, gritó Roy King, metiendo a la pequeña Alisa bajo su brazo y abalanzándose sobre Lilith, pero ella se escabulló con facilidad. Roy King se quedó paralizado por la sorpresa. Soy un ganador de la secuencia 5. No creas que el camino de la rueda de la fortuna es solo cuestión de suerte,
El monstruo de la secuencia 9 y el robot de la secuencia 8 potencian las habilidades físicas. ¿Cómo podría fallar al atrapar a un niño? Estallido. Una enorme sección del techo se derrumbó, sin dejarle a Roy King otra opción que abandonar el intento. Dio media vuelta y salió corriendo, lanzándose al suelo justo cuando el techo se desplomaba tras él. Una espesa nube de polvo se elevó con el derrumbe, envolviendo la zona. Pero a Roy King no le importó eso, soltó a los dos niños que llevaba en brazos y corrió de vuelta hacia las ruinas. Lo único que vio fue un montón de ladrillos, madera y escombros, el niño estaba enterrado debajo. Una oleada de culpa y remordimiento lo invadió. Apartó frenéticamente ladrillos y vigas, arañando los escombros con las manos. Todo es culpa mía. Si no hubiera traído a Darkwill aquí, estos niños podrían haber estado comiendo tranquilos. Y ahora. Comillas maestro, maestro. La voz de Darkwill resonó. Maestra, esa niña, está bien. Comillas ¿qué? Roy King se quedó paralizado al darse la vuelta y ver a la niña de pie entre los demás niños, ayudándoles a levantarse uno por uno. ¿Cuándo salió? ¿Estáis todos bien?, preguntó Lilith, mirando a los otros cuatro. Pero ellos solo miraban fijamente las ruinas a lo lejos. Pronto, Alisa, la más callada de todos, rompió a llorar. Su llanto contagió rápidamente a dos de los chicos, que también se echaron a llorar. Solo Isabela permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente y las pupilas sin moverse. En ese momento, solo tuvo un pensamiento: nuestro hogar se ha perdido. Aquel lugar destartalado y andrajoso que la había protegido del viento y la lluvia durante tantos años, había desaparecido. Capítulo 435, El dado. Isabella nunca se había considerado a sí misma ni al grupo de Alisa como niños de la calle, porque en su mente tenían un hogar, y cómo podían considerarse vagabundos a niños con un hogar. Pero ahora, su hogar había desaparecido. Isabella, ¿estás bien? Lilith se inclinó y susurró suavemente. Solo entonces los ojos de Isabella parpadearon levemente, recuperando un destello de vitalidad. Se secó los ojos con fuerza exagerada y sonrió. No llores. Llevo mucho tiempo pensando que este lugar está demasiado deteriorado e incómodo para vivir. Llevo muchísimo tiempo queriendo mudarme a otro sitio. Mientras hablaba, Isabella miró hacia Roy King y Darkwill. Caballeros, gracias por habernos salvado hace un momento. Por supuesto, Isabella no creía que con solo abrir una puerta una casa pudiera derrumbarse. Roy King podría haber tenido algo que ver, pero para ella, era una prueba más de que la casa ya estaba a punto de desmoronarse. Si hubiera ocurrido de noche, mientras dormían, todos habrían quedado sepultados vivos. En lugar de culparlos, les dio las gracias. Esto solo hizo que el maestro y el discípulo se sintieran aún más culpables. Sin embargo, por el momento, no tenían idea de cómo compensarla. Después de todo, su propia situación era precaria. Si no se marchaban pronto, quién sabía qué otros problemas podrían causarles a esos niños. Pero, ¿podrían realmente irse así sin más? Darkwill, ¿tienes dinero? El boticario regordete rebuscó en sus bolsillos durante un buen rato antes de sacar unos cuantos billetes de Soli. Solo esto. ¿Y usted, maestro? No debería haber comprado esa botella de vino tinto, Sonia. Si no hubiera sido por ese dado, podría haber ido al casino y, con facilidad, haber ganado 100 o 200 libras, lo suficiente para compensar a estos chicos. Tendrían que esperar hasta que le entregara el dado a su maestro y luego regresara para compensarlos. Roy King le dirigió a Darkwill una mirada significativa. Darkwill dio un paso al frente con torpeza y le entregó las notas a Isabella. Este dinero es para pagar los daños a la puerta. Gracias. Isabela no se molestó en fingir modestia. Tomó el dinero y les gritó a los tres niños que aún sollozaban: comillas, ya basta. Vamos a ver si queda algo que podamos rescatar. Muévanse. Los niños se dirigieron obedientemente hacia las ruinas y comenzaron a rebuscar entre los escombros. Vayamos nosotros también. Roy King le lanzó otra mirada extraña a Lilith, le dio una palmada en el hombro a Darkwill y se dio la vuelta para marcharse. Maestro, ¿vamos a irnos así sin más? Primero le llevaremos el objeto a mi profesor, y luego buscaremos la manera de volver y devolverles el dinero. Quedarnos aquí solo los pondrá en mayor peligro. Hizo una pausa. Por cierto, ¿viste cómo se escapó esa chica hace un momento? Comillas. Darkwill parpadeó. Comillas, no fuiste tú quien la salvó. Coma, olvídalo. Mientras hablaban, dejaron atrás las ruinas. Al girar hacia una calle principal, unos pasos rápidos resonaron repentinamente desde varias direcciones. La expresión de ambos hombres cambió al instante. Darkwill se giró, dispuesto a huir,
Pero Roy King lo agarró del brazo, sacó el pequeño joyero que contenía el dado y se lo metió en las garras del búho que estaba posado cerca. Tómalo y vete. Comíllase. El búho miró fijamente a Darkwill con la mirada perdida. Comillas, escucha al maestro, vete. Coma, cuídate, te recordaré. Dicho esto, el búho batió sus alas con furia y alzó el vuelo. ¿Qué quieres decir con que te acuerdes de ti mismo? Si no puedes hablar correctamente, entonces no hables en absoluto, espetó Darkwill. En ese instante, varios escuadrones de soldados de Loen aparecieron desde 3 direcciones, rodeándolos. Al frente de ellos no estaba otro que Lueran, el secretario del almirante Amirius. Les dedicó una sonrisa fría. Por fin te encontré. Mientras tanto, el señor Harry, el búho, aleteaba desesperadamente, volviendo sobre sus pasos. Enseguida regresó a las ruinas derruidas, mirando hacia atrás con frecuencia, temiendo que alguien lo estuviera persiguiendo. En ese preciso instante, sintió que el joyero que sostenía entre sus garras temblaba repentinamente. Instintivamente, bajó la mirada hacia él, y al levantar la cabeza de nuevo, un tronco de árbol apareció justo delante de él. Ruido sordo. Lilith estaba revolviendo entre los escombros con Isabella y los demás. Nada más importaba, la fotografía de Isabella sí. Ah, lo encontré. Acababa de sacar con cuidado la fotografía cuando oyó un fuerte golpe cerca. Al girar la cabeza, vio un búho caer al suelo, con los ojos desorbitados, y una pequeña y delicada caja de joyas yacía no muy lejos. ¿No era este el mismo búho que había estado posado en el hombro del tipo regordete hace un momento? Tras sacudirse las manos para quitarse el polvo, Lilith se acercó y agarró al búho por una garra, sujetándolo boca abajo. Comillas, ey. Ella lo sacudió con firmeza. Comillas, ¿qué te pasa? Tras sufrir una sacudida tan fuerte, el señor Harry recuperó la consciencia de golpe, solo para encontrarse colgando boca abajo en el aire, mirando fijamente una figura con forma humana que irradiaba una aura muy peligrosa. Instintivamente, se encogió, fingiendo que no podía hablar. Oh, oh. Isabella se acercó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lilith, acabas de atrapar este búho. Nunca antes había comido. Búho, ¿tú también los asas? El señor Harry comenzó a forcejear inmediatamente. Comillas, no me comas, no me comas. La carne del señor Harry sabe horrible. El búho parlante asustó tanto a Isabella que se quedó paralizada. El búho habló. Comillas, la caja. ¿Dónde está la caja? Fue entonces cuando el señor Harry se dio cuenta de que el joyero había desaparecido. Miró a su alrededor frenéticamente. Isabella bajó la mirada y vio el delicado joyero. Lo cogió. Comillas, ¿estabas buscando esto? No lo toques, es peligroso. Isabella fue sorprendentemente obediente. Sin dudarlo, lo soltó. Comillas, no te caigas. Ah, se acabó. El señor Harry cerró los ojos, desesperado. Lilith agarró el joyero con una mano, con total naturalidad. No se puede tocar, no se puede soltar, qué extraño. Le entregó el búho a Isabella, dejando sus manos libres para abrir la caja. Dentro había un solo dado, cuya cara mostraba 5 pequeños puntos negros. Comillas 5. El señor Harry se desplomó como si toda la tensión hubiera abandonado su cuerpo. Comillas, ¿qué es esto? Lilith hurgó en el dado que había dentro de la caja con el dedo. El señor Harry entró en pánico. Comillas, no lo toques. Pero después de ser pinchado, el dado rodó unas cuantas veces y se detuvo de nuevo, mostrando aún un 5. Es un dado, dijo Isabella. Comillas, ¿qué es eso? Isabella se encontró incapaz de explicar, algo que se usa en los juegos de azar, en fin, no es algo bueno. Oh, Lilith asintió y volvió a mirar al búho. Tienes miedo de esto, de morir, ¿verdad? Está maldito, trae desgracia a todo aquel que lo rodea. Comillas, entonces es un artefacto sellado que trae mala suerte. Los ojos del señor Harry se abrieron de par en par. Comillas, ¿cómo lo sabes? Antes de que pudiera terminar, Lilith levantó el joyero como si fuera a tirarlo. Entonces, simplemente tirémoslo. Comillas, espera, ahora mismo muestra un 5, no traerá mala suerte, traerá buena suerte. Lilith hizo una pausa a mitad del lanzamiento y luego retiró la caja. Comillas, ¿qué es una maldición? ¿Y qué es la buena suerte? 3 o menos es mala suerte, más de 3 es buena suerte. Lilith contó con los dedos. Ya entiendo. Isabella, déjalo ir. Isabella no entendía de qué hablaban Lilith y el búho, pero sabía que Lilith practicaba brujería, tal vez era una de esas brujas legendarias. En este aspecto, Isabella confiaba plenamente en ella. Aflojó el agarre, dejando que el búho cayera al suelo.
Afortunadamente, el señor Harry aleteó frenéticamente justo antes de tocar el suelo, tambaleándose en el aire. Comillas, ¿me estás dejando ir? Comillas, ¿qué más? ¿De verdad quieres que te asen y te coman? Coma entonces, devuélveme el dado. Comillas, ¿qué morir? La expresión de Lilith era de pura confusión. Comillas, el del joyero, el que muestra 5. No vi morir a nadie, dijo Lilith, extendiendo las manos con inocencia. Aquí no hay nada. Eso es imposible, lo tenías en tus manos, ¿cómo pudiste? El señor Harry se dio cuenta de repente, pasando a una posición de espectador. Comillas, tú no quieres devolvérmelo, ¿verdad? Lilith negó con la cabeza. La señorita Lilith no sabe de qué está hablando. Tomó la mano de Isabella. Vamos, vámonos. Ah, vale, ¿y qué pasa con eso? Olvídalo, a menos que realmente quieras un búho asado. No, no hace falta. Isabella asaría un búho común sin dudarlo, pero uno que habla, de ninguna manera. En muchos cuentos de hadas, los animales que hablan son en realidad humanos transformados. Al ver a Lilith e Isabella alejarse, el señor Harry no estaba dispuesto a darse por vencido. Las persiguió aleteando, gritando, comillas, devuélvanme el dado. Comillas, el dado. Comillas, morir. Sus graznidos atrajeron la atención de los otros 3 niños. Se quedaron mirando fijamente hasta que Alisa murmuró, ese loro es realmente feo. Comillas, el señor Harry es un búho, gritó el búho, echando la cabeza hacia atrás antes de reanudar su cántico a Lilith. Comillas, muere, devuélveme el dado. Lilith, ¿qué dice este loro? Es un búho. Lilith hizo un gesto con la mano restándole importancia. No le hagas caso. Ah, por cierto, Isabella, tu foto. Olvídalo, exclamó Isabella, devolviéndole el saludo. Ya está viejo. Cuando papá venga a recogerme, cogeremos uno nuevo. Ah, ¿es así? Poco después, el grupo de niños se llevó lo que habían rescatado de entre los escombros. El señor Harry lo seguía, murmurando sin cesar. Solo cuando llegaron a una calle bulliciosa se calló finalmente, aunque siguió siguiéndolos. Comillas, ¿a dónde vamos, Isabella? Los 3 niños volvieron a mostrarse apáticos. Isabella pensó por un momento. Hoy, vamos a alojarnos en un hotel. Las camas son súper suaves, súper cómodas, e incluso puedes darte un baño. Seguro que nunca te has alojado en uno. Comillas, después de hoy, encontraremos un nuevo lugar para vivir. Seguro que encontraremos un sitio mejor que el anterior. No te preocupes, mientras yo esté aquí, nunca te faltará un hogar. De acuerdo. Al oírla describirlo, los rostros de los niños se iluminaron con un poco de expectación. Poco después de que se marcharan, 2 figuras aparecieron sobre las ruinas, Zatuen, una semidios de la escuela de pensamiento de la Rosa, y Enzo, un desertor de la escuela de pensamiento de la vida que se unió a la escuela de pensamiento de la Rosa. Enzo, ¿estás seguro de que Roy King estuvo aquí? Sí, Lord Zatuen, al menos. Estuvieron aquí no hace mucho. Zatuen frunció el ceño. Comillas, ¿y el objeto? Olvídalo. De todos modos, no formaba parte de los objetivos de esta misión. Zatuen asintió levemente. Preparad los sacrificios. Tengo que informar al señor Shua. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.